No saben qué gusto me da de verdad saludarlos en esta 9ª temporada de Revolución Democrática. 9 temporadas de un esfuerzo, un gran esfuerzo que el Partido de la Revolución Democrática hace para todas y todos ustedes, con temas tan importantes como el que vamos a tratar el día de hoy. Bienvenidos a este set. Quiero que conozcan ahora nuestro nuevo set con nuestros extraordinarios invitados que tenemos para tratar un tema, híjole, no hombre, ustedes no se pueden mover de ahí. Vamos a estar hablando sobre este plan B a la reforma electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Ante qué estamos paradas y parados los mexicanos y mexicanas? ¿Por qué no iniciamos con este gran tema, con esta 9ª temporada, primer programa? Yo quiero pedir un aplauso para nuestros invitados, para la producción y para ustedes. Arrancamos así este programa. Y bueno, se los voy a presentar muy rápidamente. De este lado tenemos a un extraordinario ponente que nos ha estado acompañando a lo largo de bastantes programas, lo cual nos sirve porque vamos a ir haciendo un recuento, por supuesto, también. Maestro David Aljovín, me da muchísimo gusto saludarle. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias por estar con nosotros. Se va a poner bueno. Que no me escuchen Ciro y Lorenzo, por ahí. Esto se va a poner muy bueno y de este lado déjenme saludar, por supuesto, a Ángel Ávila Romero. Me da muchísimo gusto saludarlos y importantísimo que lo tuviéramos como invitado porque representa al PRD ante el Instituto Nacional Electoral, que híjole, nos tenemos aquí información de primera mano. ¿Cómo estás, Ángel? Gracias, Gaby, por la invitación y un gusto, por supuesto, compartir esta mesa con los invitados. Y también me da muchísimo gusto saludar a nuestra querida diputada Elizabeth Pérez Valdés, diputada del PRD. También información de primera mano. ¿Cómo estás? Bien, Gaby. Hola a ti, a todo tu auditorio y por supuesto a quienes nos acompañan hoy en esta mesa. Pues así vamos a iniciar nuestro programa, si les parece bien, un tema tan importante. Yo voy a empezar con las preguntas porque esto se va a poner bueno. Esta reforma electoral planteada por Andrés Manuel López Obrador, pues no fue aprobada en Cámara de Diputados, por lo que implementó el famoso Plan B, del cual estoy segura que ustedes han escuchado y ahorita vamos a desmenuzar. Unos dicen que es para desmantelar el INE, otros dicen que es para destazarlo. En redes sociales dicen que de plano es para enterrarlo vivo o como haya que enterrarlo. Pero quisiera que nos comentaran rápidamente, en un minuto muy concreto, de qué estamos hablando, diputada Elizabeth, ¿qué es el Plan B? Pues sí, de entrada hacer esta diferenciación. Efectivamente había una propuesta para que hubiera reformas constitucionales para modificar de origen lo que significa el Instituto Nacional Electoral. Esto no sucedió y llegamos al Plan B, que en realidad después fue el Plan C, que se ha ido modificando. Esto tiene que ver con que se modifican 6 leyes electorales que todas están inmersas dentro de un proceso electoral y prácticamente es la modificación en sustancia de los procesos electorales como ya los conocemos y del propio Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias. Ángel, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué es el Plan B para el PRD? El Plan B es un proceso que quiere imponer López Obrador a través del partido político Morena y sus satélites. Es un procedimiento legislativo viciado que no acepta el diálogo, que no acepta los acuerdos, una imposición de las reglas electorales hacia los partidos políticos de oposición, algo que no habíamos visto en la transición democrática en 30 años. Todas las reglas electorales y los cambios electorales se hacían pactados entre la oposición y el gobierno en turno. Hoy vemos que el gobierno quiere imponer reglas electorales que afectan de fondo la autonomía del Instituto Nacional Electoral y que, por supuesto, ponen en grave riesgo el próximo proceso electoral del 2024. Híjole, maestro Aljovín, usted es maestro, es un extraordinario analista electoral, además de ser consultor. ¿Qué es el Plan B? Yo antes iba a preguntar por la convocatoria de consejeros y consejeras electorales, que yo me preguntaba dónde está la convocatoria, porque me quiero reinscribir, pero habrá que esperar. Pero bueno, hablando del Plan B, yo entiendo las posiciones políticas, obviamente, pero vamos haciendo una descripción. Creo que hay dos pistas. La política, vamos viendo cómo lo percibe la gente. ¿Cómo lo percibe la gente? Algunos, como tú decías en tu presentación, dicen que es destazar, descuartizar al INE, y por otro lado, también habrá que decirlo, hay cierto sector de la población que cree que es una transformación del Instituto Nacional Electoral. Sé que aquí la diputada me está mirando con ojos asesinos, y Ángel Ávila también, pero yo simplemente cumplo con describir lo que está ocurriendo en nuestra sociedad mexicana, porque se trata de un proceso que polariza. Ahora vamos
a explicar también con palos y bolitas un poquito lo que muy bien explicaban nuestros invitados. Obviamente, en un inicio esta reforma constitucional estaba a un nivel, hablemoslo de un topus Uranus, un monte, un Olimpo, donde decíamos vamos a modificar la Constitución y nos vamos a dar nuevas reglas electorales. Obviamente no había una mayoría calificada para que se pudiera dar esta reforma electoral y por lo tanto el plan B o plan C, o como le quiera denominar usted de acuerdo al domicilio ideológico que tenga, fue a las leyes secundarias. Y aquí es muy importante, porque aquí mis amigos en casa y las amigas en casa deben entender que es un tema de mayorías simples, no son mayorías calificadas para poder tener la aprobación de estas leyes. Obviamente se trata de un monstruo de 6 cabezas, eso hay que decirle. ¿Por qué un monstruo de 6 cabezas? Incluye 6 leyes electorales y aquí Ángel lo veíamos ahí en los reflectores de la Suprema Corte mostrando muy atentamente su acción de inconstitucionalidad. Que nos va a platicar más Y que nos va a platicar, y va. básicamente habrá que decir que de este monstruo de 6 cabezas, 2 cabezas ya están aprobadas por parte de ambas cámaras. ¿Cuál es? La Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Comunicación Social. Obviamente nada más digo eso para dejar aquí la antesala para que la gente se pueda ir informando en casa. ¿Qué presentó Ángel junto con su dirigente nacional y los demás partidos de lo que se denomina la oposición? Una acción de inconstitucionalidad que no es otra cosa que atacar las leyes en abstracto cuando no son aplicadas. Así de sencillo para la gente en casa. Así acuden los partidos políticos y el INE está acudiendo con sus controversias y en su momento veremos que puede ser una de las reformas más impugnadas en este país. No le pongo un componente ideológico aquí como mis amigos, pero ahí lo dejamos, polariza la reforma electoral y obviamente habrá que discutirla y ver si tiene claros oscuros o como dirían en la antesala, más oscuros que claros, pero eso lo decide cada quien. Efectivamente es un proceso que todavía no concluye, pero lo que sí se aprobó y entró en vigor el pasado 27 de diciembre, como nos comentabas, es justamente estas modificaciones a las normas electorales en funcionamiento del INE. Yo quisiera preguntarle sobre esto que se aprobó, Ángel, ¿tú consideras que es por supuesto inconstitucional la propaganda gubernamental? Yo quiero que le entremos a ese tema. ¿Cómo vulnera el artículo 134? Primero, me gustaría decirle a la gente que nos ve en casa que es un buen debate. Por ejemplo, yo no acepto lo que dice el maestro Aljovín, que nosotros lo vemos con ojos ideológicos y entonces es el objetivo, es el maestro, porque es el académico. No, no es cierto. Aquí hay que ser muy claros en las cosas que hay que decir, más allá de si lo dice el PRD o el PAN o el PRI o los académicos. Finalmente lo que importa es el argumento. Entonces, querer descalificar de que no, es que ya tienen los anteojos ideológicos, etcétera, pues finalmente no es un debate sano, porque hay que ir finalmente a los argumentos, lo que hay que decir. Nosotros presentamos esta acción de inconstitucionalidad de estas 2 leyes, que son las que culminaron el proceso legislativo, porque tienen que ver básicamente que, como lo decía el maestro Aljovín, son leyes secundarias porque el gobierno de la República y sus bancadas no pudieron tener la mayoría calificada, los 2/3. En lugar de ponerse a discutir con la oposición para poder lograr una mayoría calificada y hacer una reforma constitucional, como lo marca la Constitución, prefirieron imponer estas leyes. Entonces, aprobaron leyes secundarias que son contrarias a la Constitución. El artículo 134 constitucional, que establece el tema de la propaganda gubernamental y el uso de recursos públicos para hacer la propaganda de funcionarios públicos, establece en sus párrafos 7º y 8º que los funcionarios públicos no pueden hacer propagandas personalizadas. Está muy claro que solamente pueden hacer informes de gobierno 7 días antes y 5 días después de lo que marca la ley respectiva de su cargo, etcétera. Y hoy lo que Morena quiere cambiar es eso. Hoy lo que quiere cambiar Morena es que cualquier funcionario público pueda romper lo que llaman en la Sala Superior del Tribunal el principio de neutralidad de un funcionario que utiliza recursos públicos para el ejercicio de su propio curso de acción. Entonces, es lo que nosotros siempre hemos señalado y que en la mayoría de los casos hemos ganado, tanto en la Comisión de Quejas del INE como en la Sala Superior, de que muchos funcionarios públicos utilizan recursos públicos para hacer propaganda que beneficia a su partido político y en este caso a precandidatos presidenciales muy claramente establecidos por el propio presidente de la República. Que ahorita entonces, les llaman informes, ¿no? que ahorita algunos les llaman informes, son las corcholatas, pero hoy lo que está claro es que Morena cambiaron esas leyes, digamos, secundarias
pero que están en plena contradicción con lo que dice el 134 constitucional. Es lo que va a tener que dilucidar la Corte, si una ley secundaria puede estar por arriba de una norma constitucional, cosa que no va a suceder. Entonces, lo que decimos es, no se pueden utilizar recursos públicos para promocionar personas que quieren ser candidatas. Claudia Sheinbaum utiliza recursos públicos de la Jefatura de Gobierno, hace giras, pero ella es una funcionaria pública que, digamos, tiene muy claro dónde debiera ser propaganda gubernamental y dónde no. A Morena y a sus precandidatos no les importa absolutamente nada de eso, ni a Marcelo Ebrard, ni a Adán Augusto, ni a Claudia Sheinbaum. Por eso nosotros presentamos esta acción de inconstitucionalidad que pudiera parecer que no tiene nada de electoral, porque es la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación. Alguien dirá, ¿y dónde está el tema de la ley electoral? Tiene que ver con cosas de ley electoral porque están haciendo promoción personalizada a partir de sus cargos. Entonces, nosotros presentamos, digamos, con muchísimos argumentos cómo estas leyes secundarias violan la normativa constitucional y tienen que ser declaradas inconstitucionales. Sin duda alguna, y como lo comentabas, maestro Aljovín, es de la historia, lo va a redactar así. Está tan impugnada que, fíjense, les voy a dar el dato, tiene al menos 6 recursos en contra, un juicio de amparo, 4 acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional que podríamos ir sumando sobre las que por supuesto van a ir saliendo. Diputada Elizabeth, yo quiero que tú nos cuentes al respecto de esto, también qué opinas de lo que nos comenta el maestro Aljovín. ¿Qué va a pasar con este plan B? ¿Cómo vamos a enterarnos los ciudadanos del resultado y de lo que de esas 6 cabezas que nos platican, cuántas ya rodaron, cuántas no, y qué va a suceder? Pues mira, de entrada, haciendo un poco el recuento exactamente sobre lo que tiene que ver con el artículo 134 constitucional, que bien lo explicaba Ángel Ávila, ya fue en el periodo pasado, dentro de esta propia legislatura, hubo una iniciativa presentada incluso por quien en ese momento fue el presidente de la mesa directiva de la Cámara, y que proponía exactamente lo mismo, ¿no? Modificar el hecho de en qué momento un funcionario, servidor público, una persona que tiene exactamente ese encargo, tiene la posibilidad o no de generar propaganda cuando existe un proceso electoral. Recordemos que en ese momento estábamos hablando de la revocación de mandato, que al final es un proceso electoral porque está en medio exactamente de las mismas leyes. Y en ese momento lo aprobaron, esta mayoría oficialista, lo aprueba con la imposición de esta modificación a los artículos de la misma ley y aparte también se fueron a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y como partido y como Cámara dentro de la misma la oposición hizo exactamente la misma acción. El Partido de la Revolución Democrática presentó también una acción similar y fue echada abajo por la Corte. ¿Por qué? Porque exactamente el tener reglas que nos den la equidad en la contienda son las que se tienen que asegurar para un proceso electoral. Hoy, como nuevamente se vuelve a presentar esta iniciativa, que hoy ya también se vota exactamente de la misma forma, pero además aquí tenemos que hacer algo, un hincapié en algo que sucede en la Cámara en el proceso legislativo. Todo lo que se hace en Cámara está regulado en las leyes. Hay una ley orgánica y un reglamento en la Cámara de las y los Diputados que te establece cómo se presenta una iniciativa, cuál es el trámite legislativo que tiene que surtir y al final, para que llegue al Pleno, tiene que cumplir ciertas características. En esta ocasión no fue así. Te puedo contar que llegó, no sé, un ejemplo, a las 11 de la mañana de un lunes la propuesta, el martes estábamos sesionando en Jucopo, nos dijeron ya está la propuesta definitiva que vamos a suscribir como grupos parlamentarios oficialistas y a las horas ya la estábamos votando prácticamente en el Pleno. Por supuesto nosotros y nosotras votamos en contra. Rompe toda la práctica parlamentaria, todo absolutamente, que es parte de lo que viene inscrito en esta acción de constitucionalidad que presentan los grupos parlamentarios y los partidos. ¿Qué sucede con ello? Que por supuesto esperamos que en este momento la Corte actúe como ya lo hizo en el periodo pasado anterior, que echó abajo esta reforma, porque en toda la argumentación que se hace en el estudio de fondo por parte de la Corte al respecto de la modificación a estas leyes, en su momento, cuando estábamos, insisto, en la revocación de mandato, establece que se rompe la equidad en la contienda. Los funcionarios, las personas funcionarias y servidoras públicas no pueden utilizar recurso propio de entrada para contratar espacios publicitarios de ningún tipo.
Y segundo, estos mismos espacios no se pueden utilizar para que sean parte de la propaganda personalizada y de la propaganda hacia algún partido. En este momento en que estamos esperando a que la Corte empiece el trámite judicial, todo lo que tiene que ver con el gramaje jurídico, para que nos empiece a dar vistos a la Cámara de las y los Diputados, que es que tenemos que rendir el informe, y entonces empecemos ya en el proceso. Estamos en manos prácticamente de quienes integran la Corte y esperamos que nuevamente, como ya tenemos ese antecedente, actúe en consecuencia, por lo menos en estas dos leyes. 12 ministros, vamos a regresar después de un corte para que nos comenten exactamente con cuántos votos, en manos de cuántos votos estamos, para ser un poquito más específicos, pero es tiempo de un corte, es tiempo de que ustedes nos escriban sus comentarios, sus dudas. Ustedes tenían idea más o menos del plan B, lo han escuchado, cuéntenos qué es lo que saben. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Síguenos en nuestras redes y conoce todo el contenido que Revolución Democrática 2.0 tiene para ti. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube. Estamos de regreso con ustedes. ¿Cuál es el futuro de la democracia, de las elecciones libres o no en nuestro país? Estamos haciendo un análisis y una crítica al plan B implementado por Andrés Manuel López Obrador. Y en esa dinámica, maestro Aljovín, platicamos en el segmento anterior, bueno, pues un poco de qué va ese plan B, las acciones de inconstitucionalidad. Pero, ¿qué le parece si platicamos ahora un poco de lo que ya está aprobado, pero que también necesita aprobación por el Senado? Yo tengo aquí, y se han vulnerado derechos, tenemos muchos, pero voy a decir algunos: indígenas, comunidad LGBT, personas con discapacidad, juventudes, entre otras, históricamente discriminadas ya de por sí en la historia. ¿Qué opina al respecto de esta parte, de esta vulneración? ¿Es un retroceso? ¿Es un ataque así a puño limpio? ¿Qué nos puede decir? Mira, yo diría potenciales, porque todavía no hay una palabra definitiva y todavía falta que el Senado apruebe estas 4 leyes que faltan, ¿no? De las 6 cabezas del monstruo que hablábamos. Entonces, obviamente estamos hablando de ciertos problemas y obviamente, como lo decía al comienzo del programa, la tarea que uno tiene desde el punto de vista académico es describir la realidad. Obviamente, como decía Ángel, la crítica Legal Study que dice, obviamente nadie es ideológicamente puro para poder decidir, ni un juez podríamos decir que es totalmente imparcial. Más bien, lo que tenemos que asegurar es el procedimiento y dar las posibilidades de que los ministros de la Corte puedan ser independientes. Ahora vamos a los temas de fondo, muy rápido, vamos viendo estos temas de las minorías. Obviamente, si tú me preguntas a mí, mi querida Gaby, pues yo no puedo ser más bien ideológicamente indiferente a estos temas, porque yo soy un peruano naturalizado y a través de los juicios, obviamente, del tribunal, pues pude participar e inscribirme en la anterior convocatoria de consejeras y consejeros electorales. Entonces te estaría dando al traste con mi propio argumento de abrir los espacios para las minorías en este país, tenemos grupos en situación de vulnerabilidad. Tenemos indígenas, mujeres, jóvenes que está pendiente en su momento por parte del Tribunal Electoral. Y obviamente, pues estos tipos de reformas tenemos que comenzar a platicarlos en estos temas. Ni aún consejeros que tienen una posición ideológica más cercana al gobierno, habría que decirlo con todas sus letras, Norma Irene de la Cruz, también se ha plegado a este informe por parte del Instituto Nacional Electoral. Pero creo que es muy importante ir aclarando algunos puntos que comentaba también Elizabeth y Ángel. Obviamente, ¿cuáles son los escenarios que se tienen del Plan B en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Uno, lo hablaba Elizabeth, el tema del procedimiento. Entonces, uno te lleva al otro. Esto es, la precondición para que se estudie el fondo del asunto, así como de pomposo lo dicen los abogados para que te paguen más simplemente, es básicamente revisar el procedimiento, si fue fast track o no fue fast track, si le preguntaron o no le preguntaron a los distintos diputados, así como en su momento la coalición a veces no pregunta y dice nos repartimos las candidaturas y estamos reclamando acá que sea un procedimiento ciudadano. Así de claro. Por otro lado, pasando esa valla del procedimiento, pues se va a entrar al fondo del asunto. Y es aquí, como dice Ángel, vamos a estudiar artículo por artículo si estas normas son constitucionales o no. Y aquí nada más hay que poner un punto.
Pues para la gente en su casa, son 11 ministros y ministras. Es este consejo, como así como joveneamos a veces a algunos panelistas y decimos tu argumento, en la Corte lo que falta, no hay juventud ahí, ¿no? Es una cámara de señores y señoras que van a decidir si estas normas son constitucionales o no. Pero hay algo muy importante. Aquí hay una paradoja. De los 11 ministros y ministras, 4 valen más que 7. ¿Y qué quiere decir esto que 4 valen más que 7 para la gente en su casa? Para que una norma sea declarada inconstitucional, o en otras palabras, que la batees a jardín, ¿no? Hasta el jardín, pues estoy hablando en lenguaje beisbolístico, mi querido Ángel, porque ya sabes que en Palacio se habla ese lenguaje, ¿no? Entonces, habrá que decir, se necesitan 8 votos para que esa norma no aplique. Por lo tanto, tenemos un juego donde 4 ministras o ministros pueden dejar viviendo este plan B de la reforma electoral. Obviamente, hablamos en estos casos del principio de equidad de la contienda. Como está diseñado hoy el modelo, pues obviamente hay una alta probabilidad, yo no soy ministro o ministra de la Corte, pero hay una alta probabilidad que las leyes pudieran ser declaradas inconstitucionales o no, no es un hecho. Tendrán que estudiarlo los ministros de la Corte. Pero también habrá que decir que creo que lo que es importante del plan B, con independencia del domicilio ideológico que cada quien tenga, es que la conversación pública ha venido a lo electoral. Y entonces habría que preguntarnos en el fondo, imaginémonos que fueran constitucionales o no, pero más adelante no habría que preguntarnos, ¿seguimos con este modelo de equidad de la contienda o lo liberalizamos como en Estados Unidos, por ejemplo, donde nadie hace un problema porque Biden, Donald Trump o en su momento Barack Obama tomaran el avión presidencial y pudieran participar por la reelección en la presidencia de la República? Ustedes ya saben el famoso dicho, y aquí en el PRD ustedes lo han hecho durante años, se decía en su momento, toma lo que te dé el tricolor y vota por quien se te dé la gana, ¿no? Así era. Entonces me parece que estas reglas de equidad no siempre te conducen al triunfo, ¿no? Porque muchas veces por más apoyos sociales que puedas entregar, las personas votan por el candidato de su preferencia. El 2018 fue la mejor muestra. 30 millones de ciudadanos votaron por una opción política. ¿Puedo compartir eso o no? Eso dependerá de la libertad del voto de cada quien. Claro. Pero creo que eso es importante, que solamente dejarlo sobre la mesa para que la gente pueda entender por qué polariza tanto el plan B. Por supuesto, definitivamente es un tema que tendríamos que analizar, porque creo que habría entonces que remontarnos a yo estoy casi segura que han habido 8 reformas en esta materia electoral, que ha tenido bastantes cambios, que se ha tratado de ir blindando poco a poco y de avanzar en un sistema electoral que permita tener certeza del procedimiento. Pero ante lo que estamos viviendo, y yo quisiera preguntarte, Ángel, ¿qué hay de cierto? Porque la gente es lo que entiende. Ante esto, a de ser aprobado, el INE dejaría de tener la facultad de fungir como árbitro e incluso retirar candidaturas a quien no juegue limpio. ¿Eso sucedería? Sí, y hay que poner en contexto. Primero, pues, evidentemente que, digamos, el ejemplo del maestro Al-Jovín de que es igual que en la coalición se reparten las candidaturas y mayoritean, pues obviamente que no aplica a un tema de reforma constitucional con la seriedad que lo estamos abordando. O sea, es decir, hoy hay que decirle a la gente, el plan B del presidente no se discutió con nadie. Es decir, fue a las bancadas oficialistas de Morena y sus partidos satélites y lo votaron. Lo votaron sin discusiones. Todas las reformas importantes de la creación del INE del 91, que empezaron a hablar desde el 89, la reforma del 96, la reforma del 2014 en temas de medios de comunicación, todas esas son reformas que son pactadas. Así es como hemos ido avanzando en nuestra democracia. La pregunta del maestro Al-Jovín es pertinente si seguimos o no con este modelo. Es correcto, pero entonces ese modelo se discute y se dice hacia qué modelo vamos. Y no, en cambio, se impone desde una mayoría que no completa los 2/3 y hace reformas legales que todas van en contra de la Constitución. La Constitución habla de elecciones libres, de sufragio efectivo, de principios de equidad, de neutralidad, de imparcialidad, de certeza, de transparencia. Todo lo que hace la reforma del Plan B pone en riesgo todos estos principios rectores de la democracia. El Instituto Nacional Electoral presentó un documento de 165 cuartillas que los 11 consejeros y consejeras firmaron, y son todos los riesgos de de este Plan B. Es decir, si 11 consejeras y consejeros que fueron electos de diverso tipo ideológico están diciendo lo mismo, pues evidentemente que hay que prender las alarmas.
Hay un informe del Parlamento Europeo en donde dice que estas reformas son un retroceso para la vida pública de México. Hay señalamientos de distintos estudios, el Instituto de Estudios de la Transición Democrática, que tiene mucha presencia y mucho prestigio, nos ha dicho lo grave y lo riesgoso que es. ¿Cuál es aquí lo más grave de todo, más allá de las leyes? Es que este proceso sigue viciado porque no se ha incluido a nadie. Y el gobierno es capaz de mayoritear de nueva cuenta ahora en la Junta de Coordinación Política para nombrar a los 3 integrantes del comité técnico que hacen falta. El gobierno es capaz de tener una mayoría gracias a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es otro órgano autónomo capturado por el gobierno, presentó 2 propuestas que pueden jugar con las 3 que presente Morena, las 2 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pueden hacer mayoría de 5 votos contra 2, digamos, de la otra parte del comité técnico, que son los que propone el Instituto Nacional de Acceso a la Información. El gobierno es capaz de mandar las quintetas para poder votar los 4 espacios vacíos, y como no va a haber acuerdo porque el gobierno parecía ser que no quiere construir ni dialogar con nadie, esas quintetas fueran pura gente cercana a Morena, y que esas quintetas fueran a un proceso de insaculación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso vemos las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien debería de conducir un proceso de diálogo entre las fuerzas políticas, diciendo: a nosotros no nos importa, no queremos acuerdo en la Cámara, que se vayan a insaculación, porque entonces entenderíamos que todas las propuestas, las 20 propuestas de consejeros, serían gente que favorecía los intereses políticos de Morena. Entonces imagínate qué elección vamos a vivir si los 4 nuevos consejeras y consejeras son gente cercana a Morena, que no pasaron por un proceso legislativo y legal y constitucional como marcan nuestras leyes, porque fue un proceso fast track, que no pasaron por el consenso de las fuerzas políticas y que fueron impuestos por medio de una insaculación porque simplemente el gobierno no quiso negociar. Entonces, pues claro que las oposiciones, pues vamos a tener enfrente a 4 posibles integrantes de gente cercana al gobierno. Entonces, por supuesto que eso va a meter en una contradicción terrible al proceso electoral, porque el proceso de imparcialidad y de inequidad va a estar peor. Y por último, uno de los temas graves que toca este plan B es que hay menos fiscalización a los partidos políticos. La unidad técnica de fiscalización, que ha sancionado principalmente a Morena porque no cumple con los estándares de presentar informes, hoy es más laxo, ¿no? Dice el maestro Aljubin: ¿por qué no podemos discutirlo que sea un poco como en Estados Unidos, donde hay participación y hay aportaciones privadas, etcétera? Aquí lo que siempre se ha cuidado en nuestro país es que el dinero público prive sobre el dinero privado, porque el dinero privado siempre era del erario público. El antiguo régimen siempre, el gobierno apoyaba al partido en turno, pero lo más grave, la intromisión del crimen organizado. El crimen organizado que hoy quiere controlar vastos territorios con la estrategia de abrazos no balazos, y que estamos viendo cada vez procesos electorales con más asesinatos dentro de los partidos políticos. Entonces imagínate el dinero del crimen organizado metido en las campañas políticas y que no sea fiscalizado, ¿no? Entonces, digamos, nosotros hemos señalado que el crimen organizado ayudó a ganar a Morena en estados como Sinaloa, donde levantaron a más de 1,000 personas, en estados como Michoacán, que en 2 distritos locales cambiaron toda la elección, en estados como Guerrero. Es decir, ¿cómo puede uno pensar en liberalizar este tipo de cuestiones cuando tienes al crimen organizado tocando la puerta? Entonces, por eso creo que es tan grave este plan B, porque no consensa, porque es anticonstitucional, porque quiere relajar las reglas, todo ello para favorecer a Morena. Cuando Morena ha ganado la presidencia de la República en 2018 y ha ganado 22 elecciones en las entidades federativas. Lo que no quiere Morena es que ese instrumento, que es el INE y que le sirve a los mexicanos para poder castigar o no buenos o malos gobiernos, quiere controlarlo él para, a partir de ahí, gobernar durante muchísimos años. Eso es lo más grave de todo esto, y por eso había que decirle a los que nos están escuchando cuál es lo gravísimo de todo esto. Así es, y justamente la lectura que se tiene en redes sociales, en las calles, en la colonia, ahí con mis vecinos incluso, es el secuestro de la democracia, la destrucción de un organismo autónomo que permitía la certeza de una elección, de una participación libre, pero sobre todo segura, porque definitivamente la gente cuando tiene miedo ya en un nivel de salir a votar, pues definitivamente no sale. Pero también otro tema que está secuestrado, que ha sido muy lamentable, es el tema de las mujeres. Definitivamente un retroceso, diputada Elizabeth, enorme, de muchas luchas, de muchos avances en tema de paridad y en tema de
garantizar que no se permita que hombres que han sido acusados por violencia doméstica participen. Temas como esos tan delicados en los que sí ha habido avance están en absoluto riesgo con este plan B. Pues mira, más allá del ejercicio de la paridad que esté en riesgo, porque al final la paridad es constitucional, ya no pueden echarse para atrás esas normas que han avanzado. El movimiento feminista ha avanzado en la modificación de estas normas y aquí quisiera hacer hincapié. Primero, no somos un grupo vulnerable, somos una población y somos la población más grande en este país, tanto en el listado nominal como en la población en su conjunto, dentro o fuera del listado nominal. Y sí, efectivamente somos en condición de vulnerabilidad y ahora las leyes nos ponen todavía más vulnerables. De hecho, todos estos avances de los que tú hablas y que incluso hemos tenido aquí programas específicos sobre ello, no nos han regalado nada, absolutamente nada. Todo lo hemos conquistado desde el movimiento feminista tomando las calles. Y lo vamos a seguir haciendo y ahora con muchísimo mayor razón, porque el ejercicio de la igualdad sustantiva es la que está en entredicho. El hecho de que no se quiera aprobar la 3 de 3 como un requisito mínimo indispensable para que las personas violentadoras no accedan al poder, eso nosotros lo llamamos ley macedonio, porque hacia allá es hacia donde está dirigido. Hoy, todo esto que estaba en el gramaje de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo particular en el artículo 456, a donde permitía al instituto quitar candidaturas o precandidaturas a personas que hayan ejercido violencia o violencia política en razón de género, se queda simplemente derogado y ahora nos vamos a trámites administrativos. Pago una lana y con eso se resuelve. Pero más allá de ello, este planteamiento de la vulneración de los derechos político-electorales sí nos pega en lo particular a las mujeres. La modificación que se puede hacer en la segmentación para el ejercicio de la paridad, acordémonos que tenemos horizontal, transversal y todos los tipos que hemos avanzado y que han sido de la mano del Instituto Nacional Electoral, están cuestionados por esta ley. Claro, o sea, el Instituto Nacional Electoral tiene la posibilidad y la capacidad de vigilar el avance y la progresividad del ejercicio de los derechos humanos, en lo particular lo de las mujeres. Estuvieron a punto de quitar la sala especializada que es quien nos ha dado a estas poblaciones la posibilidad de estar representados y representadas en los espacios de poder. Tuvimos que pelearnos para que exactamente no la quitaran y ese fue algo que logramos en la discusión, porque se los ganamos una y otra vez. Incluso déjame decirte que no solo el Instituto Nacional Electoral en su conjunto con los 11 consejeros después de este informe opinan exactamente lo mismo, son los soples. Tuvimos un parlamento, una suerte de parlamento abierto desde la coalición Va por México y ahí tuvimos la participación de consejeros y consejeras del INE, de quienes han sido en este momento, fueron y son quienes han integrado los soples. Hemos tenido también quienes han estado en los tribunales presentes en la discusión y todo nos indica que es un retroceso. Yo sí pongo en tela de juicio el hecho de que tenga claros oscuros desde el punto de vista en la técnica jurídica, más allá de lo que tiene que ver con una visión absolutamente de izquierda o con una visión cargada en términos ideológicos, no hemos visto ningún claro. Solo hemos visto total, absolutamente oscuros en esta reforma electoral y tenemos una crisis y lo tenemos que reconocer. Tenemos una crisis del sistema de partidos políticos, pero no en México. A nivel mundial tenemos una crisis del sistema de partidos políticos y exactamente por ello es que decimos que la sociedad civil, que es la que ha creado al INE, que es la que sostiene al INE en cada etapa del proceso electoral, en conjunto con los partidos políticos, son quienes tenemos que defender lo que nos ha costado tanto en esta democracia y las instituciones, pero sobre todo a las mujeres. No vamos a permitir tener a personas violentadoras en espacios de poder, no a la ley Macedonia. Estaríamos hablando de años de retroceso, de una pérdida impresionante para las mujeres y para la democracia. El ejercicio de la igualdad sustantiva y con esta reforma hemos retrocedido 30. Definitivamente es un tema que ustedes tienen que estar sumergidos, pero sobre todo informados, porque saberlo nos va a permitir tener la conciencia justamente de defender o no, a criterio de ustedes, por supuesto,
que es muy importante que nos escriban qué opinan. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí estamos en lo correcto? ¿Que nuestros compañeros y compañeras están en un acierto y hay que acompañar como sociedad civil o no? ¿Por qué no nos lo escriben y nos lo comparten aquí en Revolución Democrática 2.0 en este primer programa de la 9ª temporada? Recuerda que puedes encontrar todo el contenido de Revolución Democrática 2.0 en su canal de YouTube. No te pierdas ninguna transmisión. También encontrarás contenido de temporadas anteriores, con invitados de lujo y temas coyunturales. No te puedes perder todo el contenido que Revolución Democrática 2.0 tiene para ti. Suscríbete y dale clic a la campanita. Regresamos ya al último segmento de nuestro programa Revolución Democrática 2.0. ¿Cuál es el futuro de la democracia, de las elecciones en nuestro país? Hemos conversado a lo largo de los primeros 2 segmentos, los cuales si no viste, pues vas a YouTube, ahí buscas Revolución Democrática 2.0 y los puedes ver desde donde quiera que estés para que los analices y nos compartas tus comentarios. Bueno, diputada Elizabeth, como nos comentaba el maestro Aljovín, esta parte de la Suprema Corte, 11 ministros, cuéntanos un poquito al respecto para que nos quede un poco más claro. ¿Cuántos necesitamos? Así como para ir a convencerlos casi a hacer manifestación en su casa para que esto lo podamos echar para abajo. Híjole, mira, tenemos un antecedente cuando se aprobó una modificación que también pasó por todo el trámite parlamentario que tenía que ver con el litio, con la reforma energética, y ahí es a donde se dio la gran discusión al respecto de la actuación de la Corte, ¿no? Si necesitamos 4, que era un poco lo que decía hace rato Jorge, necesitamos 4, necesitamos 7, necesitamos 8, ¿qué es lo que pesa más? En realidad, jurídicamente, para que tengamos la modificación que se vaya a echar para atrás, pues necesitamos por lo menos 7 votos, máximo 8, que ojalá los pudiéramos tener, para que no pase esta reforma, ¿no? Esa es la certeza jurídica que necesitamos para que esta reforma no pase, sí. Pero si tenemos los votos de 4, que pesan más que 7, que era lo que explicaba hace rato, nos va a dejar en el limbo. Nos va a dejar así como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Si pasa, no pasa? ¿Qué parte pasa? Van a tener que ser muy explícitos y explícitas quienes integran la Corte al momento de la resolución, porque efectivamente van a ser las reformas a leyes secundarias más cuestionadas y más impugnadas en la historia de nuestro país, y de aquí incluso van a salir innovaciones en la propia técnica jurídica. ¿Se puede amparar uno a la aplicación de una reforma electoral? ¿En qué sentido? ¿Cuáles términos? ¿Lo podemos hacer de manera masiva, individual? ¿Sí puede el Tribunal Electoral entrar o no entrar en la aplicación de lo que se hizo en la Cámara de las y los Diputados? Todo queda en la Suprema, porque además hemos tenido experiencias en la Cámara de las y los Diputados que rebasan lo que hoy conocemos como atribuciones del Tribunal Electoral y que nos tienen hoy en un brete, como tiene que ver con la convocatoria, que un poco era lo que él preguntaba, ¿dónde está la convocatoria para la elección de las y los consejeros? Estamos en un brete jurídico porque están ocurriendo cosas que nunca habían sucedido en este país y que nos ponen en una discusión sobre hacia dónde vamos en la legislación. Hay antinomias jurídicas incluso sobre lo que tenemos que hacer en adelante. Lo cierto es que confiamos en que quienes hoy integran la Suprema Corte tengan la posibilidad de estudiar a fondo la acción de inconstitucionalidad, porque estas reformas no nada más tienen vistos de ser inconstitucionales, también son anticonstitucionales, que no es lo mismo jurídicamente, y que violentan lo que conocemos como democracia en el ejercicio de todos los días, pero de origen violentan lo que está establecido en la Constitución o hacen cosas que no están establecidas en la Constitución, y ninguna ley inferior puede estar por encima de la propia Constitución. Nos vamos a encontrar con un brete jurídico para todos lados, vamos a darle carnita a las y los abogados constitucionalistas, a los parlamentaristas y por supuesto a quienes nos dedicamos a los procesos electorales para saber cómo le vamos a entrar en la siguiente etapa, pero confiamos en que la Corte en este buen estudio que haga eche para atrás esta reforma, porque no estamos hablando de cualquier cosa, bien lo dice
dice Ángel, bien lo dice Javier, estamos hablando del próximo proceso electoral que va a ser el más grande en nuestro país. Vamos a poner a prueba el ejercicio de los derechos humanos a plenitud y también vamos a poner a prueba a nuestra institución que nos ha costado mucho a las y los ciudadanos conformar, que es el Instituto Nacional Electoral. Vamos a poner a prueba a los tribunales y lo queremos hacer de la mejor forma desde la Cámara de las y los Diputados, así, sin imposiciones, con diálogo, con construcción de ideas, pero sobre todo pensando en la ciudadanía y en el fortalecimiento de la democracia. Estamos en manos de la Corte y haremos todo porque esa Corte actúe de la manera en la que está establecido en las leyes y no se sesgue hacia algún lado que ponga en tela de juicio la actuación de la misma Corte, que en ocasiones ha sido muy buena. Podemos decir hasta este momento que tenemos muy buenas evaluaciones de esa Corte y que no esperamos que actúe de una manera distinta. La Corte tendrá que hacer su trabajo, por supuesto, las y los legisladores, el suyo, como lo han venido haciendo. Pero ¿y la sociedad, Ángel, los partidos, qué es lo que tienen enfrente? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué sigue para coadyuvar a que esto salga de la mejor manera para el país? Pues se están estudiando la posibilidad de que implementemos amparos, en este caso por la violación al sufragio efectivo. La Constitución nos otorga certeza a las y los mexicanos de que nuestro voto se va a contar y va a ser bien contado, que hay autoridades electorales autónomas, que la utilización de los datos personales de todas y todos los ciudadanos en este país está en manos de un órgano autónomo y no está en manos del gobierno, ¿no? Porque luego pasa que las bases del gobierno, como no se les da mantenimiento en esta austeridad republicana, pues son hackeadas, como en el caso de Guacamaya Leaks, ¿no? Hoy creo que después de que los partidos, se descubrió que, por ejemplo, el partido Movimiento Ciudadano en algún momento vendió el padrón electoral, hoy se han robustecido los candados del Instituto Nacional Electoral y hoy los partidos políticos tenemos acceso a la construcción del padrón electoral, pero solamente al nombre. No tenemos acceso al domicilio. Es decir, hoy se ha construido un sistema profesional electoral que le da mucha certeza a la ciudadanía, los partidos políticos, porque hoy alguien pudiera señalarme es que el INE es muy caro, es uno de los institutos más caros que hay en el mundo. Claro que el Instituto Nacional Electoral en México claro, pero no solamente hace elecciones. O sea, el Instituto Nacional Electoral da a las y los ciudadanos lo que en otros países se llama la cédula de identidad. En la mayoría de los países la cédula de identidad depende del gobierno. En México no es así, por la propia historia de la construcción de nuestra democracia. La construcción de la democracia en este país se fundó siempre de la mano de la desconfianza en contra del gobierno, de la desconfianza de que el gobierno metiera las manos en las elecciones, de la desconfianza de que el gobierno pudiera rasurar el padrón electoral, de la desconfianza de la utilización de recursos públicos. Entonces, por supuesto que la creación del INE es una creación sui generis absolutamente mexicana, en donde se le quita al Instituto Nacional Electoral, al gobierno se le quita esa facultad de crear la cédula de identidad y hoy lo hace el INE. Hoy creo que las y los ciudadanos debemos estar muy atentos sobre lo que va a pasar, invitarlos a la marcha del próximo 26 de febrero. Tuvimos una enorme marcha el 13 de noviembre, en donde cientos de miles de ciudadanos en varios estados de la República, en los 32, hubo 60 marchas en 4 países, más de 500,000 de personas en la Ciudad de México salieron a marchar para defender el INE, porque como bien lo decías tú, 30 años de construcción democrática para que los ciudadanos tengamos la posibilidad de cambiar a los buenos o a los malos gobiernos, premiarlos o castigarlos, que no intervengan recursos públicos, una competencia más equitativa, con certeza para el voto, etcétera. Hoy todo eso está en entredicho porque el presidente de la República quiere volver a controlar los procesos electorales. En el fondo es eso. Por eso no le interesa al presidente negociar con la oposición. Cuando López Obrador estaba en la oposición, por supuesto que exigía negociar. La reforma de que los funcionarios públicos no intervinieran en los procesos electorales viene de una petición de Andrés Manuel López Obrador cuando en la elección del 2006, siendo candidato del PRD, de manera desesperada, en uno de los mítines, le dijo a Vicente Fox: cállate, chachalaca, no intervengas en los procesos electorales. Por eso, en 2007 se llevó a cabo esta reforma para que no intervinieran los procesos electorales y para que los partidos políticos tuviéramos de manera equitativa el acceso a los medios de comunicación y no los dueños de los medios de comunicación tasaban de manera distinta
los spots que tú quisieras contratar. Suponiendo un ejemplo, al PRI, una empresa televisiva le costaba 20 pesos el spot, pero al PRD se lo vendían en 100. Es decir, los concesionarios de estos bienes públicos podían decidir, dependiendo sus tasas, de cómo le caía o no el partido político en turno, si se lo daban más caro o más barato. La reforma del 2006 tiene que ver con todo eso que pedía López Obrador y que hoy vemos que una vez estando él en el poder, quiere cambiar todo. Ya no le conviene porque hoy, si el INE se mantiene como está, autónomo, independiente, dando certeza y contando bien los votos de la gente, así como hubo 30 millones de personas que votaron por Morena en el 2018, no podemos descartar que en el 2024 30 millones voten en contra, que digan, bueno, este gobierno nos prometió seguridad, nos prometió crecimiento económico, nos prometió que tuviéramos medicinas como en Dinamarca y que como todo eso pues, no se ha cumplido, puedan castigar a esos malos gobiernos. Entonces, hoy lo que está de fondo es eso. Creo que los ciudadanos podemos interponer los amparos. En su momento, cuando vengan las cosas concretas del plan B, si es que se llega a hacer, podemos ir a un juicio de protección de los derechos político-electorales también. Es decir, hay dos vías mediante las cuales los ciudadanos pueden manifestarse. Obviamente tienen sus tiempos jurídicos, como lo decía el maestro Aljovín. Ahorita solamente hay 2 leyes que han sido ya promulgadas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación y han sido atacadas por medio de diversos instrumentos jurídicos, tanto por el INE, los partidos políticos, etc. Entonces, esperemos ver cómo concluye en el Senado, pero decirte que nosotros desde el PRD tenemos listos ya las acciones de inconstitucionalidad contra las 4 leyes restantes y tenemos toda la confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a resolver de manera autónoma e independiente esta cuestión que nos atañe a todas y a todos los mexicanos por el grave riesgo que puede haber en las elecciones del 2024. Sin duda alguna, tendremos que estar, por supuesto, como lo comentas, muy pendiente de este trabajo que tendrá que hacer la Corte, pero como ciudadanas y ciudadanos, por supuesto, hay que hacer nuestra parte, también la sociedad civil, la parte académica. ¿Cómo defendemos la autonomía del INE? Mira, yo estoy contento, Gaby, porque aquí en el PRD me tratan como consejero electoral. Mira, me sirven mis arándanos, ¿no? Pero también habrá que decir, y lo que pareciera un chascarrillo, creo que es importante, con independencia de que la gente puede estar a favor o en contra, reitero, porque eso lo decide cada quien, como tú lo decías en el bloque anterior, creo que es importante la conversación pública. Tenemos una percepción que las autoridades son caras y que no están dando los resultados que queremos. Entonces vamos discutiendo esas cosas y creo que tampoco podemos llegar y decir que la democracia es impoluta y que el INE lo ha hecho todo bien, porque también habrá que decir que hay instituciones, yo tomo lo que decía Ángel, por ejemplo, la fiscalización. Hoy tenemos armas nucleares por ahí que le decimos al rebase de tope de gastos de campaña, pero por más que lo acreditas ante un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, te dice que no hay pruebas suficientes y te llega a decir que cuando un líder de un grupo del narcotráfico se dirige a un grupo de ciudadanos, simplemente está haciendo arengas. Entonces, vamos viendo esto. O cuando tú vas al tribunal y hablas del caso Michoacán, dicen, pues bueno, es que no fue determinante, solamente fue en 2 distritos y no me da para darte la nulidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? El buen juez por casa empieza. Creo que esas discusiones las que tenemos que dar, porque estamos en el diagnóstico, pero no lo hemos hecho. También en el tema de la fiscalización. ¿Qué hacen los partidos políticos? Habrá que decirlo quienes nos dedicamos a las campañas. Vemos más de 1 millón de playeras de cualquier partido político y presentan una factura donde te dicen que solamente vendieron 5 o 10 o compraron 5 o 10 playeras. O tienes los espectaculares más baratos de la Ciudad de México. Un espectacular te lo ponen y te lo tasan en 3,000, 5,000 pesos cuando tú sabes que el costo es diferente. O también la gente, si en su casa diría, pues me voy a casar en los propios salones que contratan los partidos políticos, porque un salón a una persona común y corriente le cuesta arriba de sus 50,000 pesos, pero para los partidos en campaña el INE les avala que estén a 3,000 o 5,000 pesos. No me refiero a ningún partido político en particular, pero creo que son las cosas que tenemos que mejorar. Y a partir también de lo que decía Ángel, creo que hay algo importante que hay que decir. Si estamos diciendo o hay una percepción de ciertos grupos políticos de que se está imponiendo una reforma electoral, porque esa es una opinión de ciertos sectores, porque hay otros que no la tienen así, habrá que decir, es importante que también haya una simbología por parte de la oposición, y aquí simplemente lo dejo como una provocación. Si te estás quejando contra una reforma electoral que impone, ¿por qué
los procesos de selección de candidatos parecen repartijas y dicen, a mí me toca un estado, a mí me toca el otro, y luego obviamente desde aquí se ha dicho que el proceso tiene que ser ciudadano. Entonces, si decimos una cosa, vamos a predicar con otra en casa. Y obviamente nada más retomo lo de Elizabeth y que me parece importantísimo para el público en casa. Vamos viendo. ¿Qué tipo de recursos y qué paradigmas y qué criterios vamos a tener? Acciones de inconstitucionalidad la pueden interponer los partidos políticos y ataca la ley en abstracto, así en el imaginario, sin acto de aplicación, como dirían los abogados, y que se aplique en el caso concreto, porque eso será mediante los juicios ciudadanos que en su momento se tendrán. En el caso de los amparos, aquí habrá que dividirlo en dos partes. Obviamente, quien está en una lógica formalista te dirá el amparo no procede contra actos político-electorales y por lo tanto lo desecho como si no lo hubiera conocido. Pero vamos a esperar que decide igual los órganos jurisdiccionales. Otra parte serán los trabajadores del Instituto Nacional Electoral. Y aquí sí hay jurisprudencia de la Corte que te dice que cuando son temas laborales, ¿no?, pues obviamente procede el amparo directo. Entonces ahí habrá que estudiarlo y solamente hacer dos puntualizaciones porque los medios tradicionales desinforman a la gente. ¿Cuánto tiempo tienen en Cámara de Diputados y Senadores para aprobar este plan B? 90 días antes de la elección. ¿Cuándo inicia el proceso electoral? Con la primera semana del mes de septiembre, con la primera sesión que celebre el Instituto Nacional Electoral. Otro punto, ¿cuánto tiempo tiene para resolver la Corte estos asuntos? Hasta antes del inicio del proceso electoral. Estamos contra reloj al mes de septiembre, pero vuelvo a lo mismo, tenemos que esperar el artículo 105 constitucional que te dice, las leyes tienen que ser aprobadas, publicadas y promulgadas 90 días antes del proceso electoral. Por eso, como decía muy bien Elizabeth, estamos ahí en un merequetengue, vamos a decirlo de manera mucho más coloquial. ¿Qué vamos a decidir? Obviamente, cada quien tendrá su posición y creo que eso es lo importante. Obviamente Elizabeth, Ángel tienen un punto de vista desde la oposición. Obviamente, si tú le preguntas a otros actores políticos, me imagino si estuviera aquí el compañero Noroña sentado en esta mesa, te diría otra cosa. Obviamente, creo que esa es la conversación pública que yo rescato del plan B de la reforma electoral. Y lo que sí tenemos que discutir, y solamente lo dejo sobre la mesa, es cuando tú vas a una consejería, ves que tienen más de 18, 20 asesores fuera de procesos electorales y te preguntarás, ¿son necesarios 18, 20 asesores? Simplemente vayan a la página del INE y vean el directorio o simplemente véanlo. El director de Recursos Humanos del INE anteriormente era un veterinario. ¿Un veterinario puede ocupar ese cargo? ¿Por qué no comenzamos también a regular? Creo que obviamente luego tenemos que darnos esa discusión y ver si establecemos ciertas cribas para que las personas puedan integrar el Instituto Nacional Electoral. Yo simplemente lanzo provocaciones y creo que obviamente podemos estar a favor o en contra del plan B, pero que la discusión va a continuar, sí. Y otro punto, y simplemente con eso cierro, el presupuesto de los partidos políticos. ¿Es mucho? ¿Es poco? En periodo ordinario, 6,000 millones de pesos. En periodos de campaña se va casi al doble, 12,000 millones de pesos. ¿Qué lo hacemos? ¿Lo recortamos o vamos a topes serios? Porque también habrá que decir que hay una simulación, no solamente por parte de los partidos, sino también hay esquemas donde queda a deber también la propia actuación del INE y del Tribunal Electoral. Son cosas que tenemos que revisar lejos de este apasionamiento que pues obviamente a todo lo vamos a tener, pero que creo que tenemos que discutir y esa es la conversación pública que nos tenemos que dar. Pues definitivamente muchos temas, se nos ha terminado el tiempo. ¿Algo que agregar, Ángel? Decir algo muy rápido. Todas las encuestas, Mitofsky, Parametría, la que tú quieras, dicen que el Instituto Nacional Electoral es la institución civil con mayor reconocimiento de las y los ciudadanos, casi con un 80% de reconocimiento. Solamente están por encima del Instituto Nacional Electoral en temas de reconocimiento el Ejército y la Marina. Después viene el INE. Entonces, un Instituto Nacional Electoral que es reconocido por las y los mexicanos no puede ser atacado y destazado desde el gobierno, ¿no? Que estos argumentos que me refiero yo a todo lo que hace el INE, querer desacreditarlo por 2 o 3 asesores, querer desacreditarlo porque hay un veterinario ahí y no ver lo que el INE le deja a los mexicanos, que es la transmisión pacífica del poder político.
Es decir, que no haya violencia política porque tanto los que participan como las y los ciudadanos están conformes con el resultado. Imagínate ir tú, querer cambiar al INE porque había 3 asesores más en la página del INE y que cambiarlo de una forma de imposición sin acuerdo político pueda degenerar en violencia política en el 2024, porque finalmente muchos ciudadanos van a decir, pues la elección estuvo amañada desde el principio, todos eran de Morena, no hubo fiscalización. Qué bueno que a lo mejor se acabaron los 3 asesores extras de los que habla el maestro Aljovín, pero el bien público, que es la paz social, porque uno puede, digamos, muchos ciudadanos pueden decir, pues nos ganaron a la bien, a la buena, mi voto fue contado, ¿no? Pero esta visión de que se pueda anular el proceso electoral por la intervención del gobierno, porque ahora este plan B le abre la puerta a la intervención del gobierno y que muchos ciudadanos y ciudadanas se sientan que no fueron elecciones libres, podemos estar en vías de una crisis política, de gente que salga a las calles. Ya lo vimos y ya lo vivimos en el 88, ya lo vivimos en el 2006 y fue fundamentalmente porque la gente estaba en contra del árbitro. En el 2006 lo que pasó fue esto. Se eligieron los consejeros del INE en 2004 y se eligieron sin el consenso del PRD. Es decir, de uno de los mayores actores en el 2004 se eligieron solamente por los partidos políticos en ese momento en la Cámara de Diputados y dejaron fuera al PRD. Desde ahí, políticamente hablando, estuvo viciado porque mucha gente, digamos, dijo, sacaron una parte de la izquierda del proceso de selección de los consejeros del INE, está viciado. El resultado fue muy, muy cerrado y evidentemente mucha gente nunca le dio esa legitimidad porque estaba viciado de antemano. Imagínate que hoy lleguemos con la imposición de un plan electoral, la imposición de las consejeras y los consejeros y la elección en el 24 sea muy cerrada, pues por supuesto que estamos ante la posibilidad del riesgo de que se anulen las elecciones o de que haya cierta violencia política. Entonces, más allá de los 3 consejeros que pueda tener Ciro, Lorenzo o si el veterinario, estamos hablando de un bien común que es el Instituto Nacional Electoral, que es el que estamos resguardando, porque ha costado 30 años, ha costado vidas, ha costado sangre, ha costado gente en la cárcel, que el voto de los mexicanos cuente y se cuente bien. Eso es lo que está en riesgo y por eso nos estamos tan preocupados y por eso vamos a marchar el próximo 26 de febrero. Nada más rapidísimo. Me preocupa que dependa de una encuesta que se quede o no una institución. Si no, Elizabeth estaría temblando acá porque pues la propia Cámara de Diputados y el Congreso es uno de los órganos con mayor desaprobación en este país y creo que yo sí tengo esperanza cuando escucho a Elizabeth en ciertos puntos. Puedo coincidir o no con ella, pero por lo menos puedo debatir. Entonces, simplemente cuidar esos argumentos porque obviamente sí hay que confrontarlos y entender que hay una conversación pública. La gente en la calle está pidiendo que las democracias cuesten mucho más barato, que los partidos políticos tengan mayor cercanía y tal vez platicarlo del presupuesto, porque hoy también las sanciones, hoy con las leyes habrá que decirle que se pagan como en Electra, con abonos chiquitos, ¿no? Al 25% o al 50% cuando se tratan de violencia política de género. Y eso fue acuerdo de todos los partidos políticos. Nada más hay que dejarlo sobre la mesa. Yo creo que tienes algo que decir, Elizabeth. Yo estoy segura, por supuesto. Bueno, primero empecemos diciendo que la democracia en este país no es un gasto, ¿eh? O sea, porque a raíz de ese concepto es exactamente de donde se deviene el propio presupuesto, la utilización del mismo, incluso hasta el etiquetado de ese presupuesto. Es como la educación. La democracia en este país no es un gasto, es una inversión. Y si no lo vemos desde ese punto de vista, pues entonces jamás vamos a empezar a coincidir desde lo más básico, la inversión que requiere la democracia en este país. Y efectivamente, lo que tiene que ver con el gramaje y la construcción de las instituciones democráticas en este país, pues tiene tropiezos. No somos una democracia perfecta, pero la tenemos que hacer cada vez perfectible y no retroceder 30 años en la historia. ¿Qué está sucediendo además de ello? Tenemos que haber hecho consultas. De conformidad a la OIT, tenemos que haber hecho consultas porque también se modifican las acciones afirmativas, como tú lo estás diciendo, ¿no? Y tenemos que haber hecho consultas porque los grupos y condición de vulnerabilidad, como lo dice Javier, que yo insisto que somos una población probablemente en condición de vulnerabilidad, tienen que opinar al respecto del mismo, y esto no se hizo. O sea, va más allá de lo que está sucediendo en la Cámara, va más allá de los partidos de oposición o de los partidos oficialistas, va exactamente en el ejercicio de la construcción ciudadana del derecho pleno al acceso a tu derecho político electoral. El reconocimiento del mismo nos ha costado mucho a quienes
quienes ejercemos el derecho electoral en este país y en el mundo. Y no puede ser que por estos traspiés ahora vayan en retroceso. Si nosotros lo vemos así de pequeño, de que si hay un veterinario o no alrededor del INE, oye, tienes un servicio profesional de carrera, reconocido internacionalmente ese servicio profesional de carrera, y de ahí es exactamente de donde deviene la estructura administrativa del Instituto Nacional Electoral. No son escogidos de dedazo, tienen que hacer un examen de oposición. Tú sabes que se tiene que hacer un examen de oposición para ser parte del Consejo General del INE. No son personas improvisadas, se han dedicado toda su vida a especializarse en procesos electorales, y todo eso no lo podemos echar atrás de un plumazo. Y por supuesto que lo que tiene que ver con el achicamiento de la estructura tampoco lo podemos permitir. Antes de que empezáramos el programa decimos, ¿es importante un CAE o no en el traslado de los paquetes? Podemos estarlo discutiendo muchas horas, pero parte de ello es la certeza, es la calidad INE que se le da a los procesos electorales, y que por todo ello no podemos pensar que es un gasto, sino una inversión. Hacemos este llamado: salgamos el 26 de febrero a marchar, salgamos las mujeres a defender nuestros derechos y no permitamos estos grandes retrocesos que se han impuesto, porque son imposiciones de una coalición oficialista mandadas forzosamente por el Ejecutivo. Yo diría nada más que los ciudadanos escuchemos, ¿no? Más que marchas, todos y que todas escuchemos. Hay que hacer caso, poner atención, por supuesto, a estos temas. Se hace el llamado a la ciudadanía para esta marcha, este movimiento en defensa, por supuesto, del INE. Se nos ha terminado el tiempo, definitivamente es un tema que nos apasiona, que nos interesa, que nos tiene que interesar como ciudadanas y ciudadanos. Estamos en obligación de ello, de ponerle atención, de generarnos nuestro propio criterio, por supuesto, con estos paneles extraordinarios que permiten el consenso o el disenso, pero así, de esta manera plural y abierta, como se hace en este espacio que es para ustedes, Revolución Democrática 2.0. Así, híjole, así arranca el primer programa de la novena temporada. Ya ustedes dirán cómo van a estar de buenos los demás programas. Muchas gracias, Ángel. Gracias Elizabeth. Gracias, maestro Aljovín. Gracias al equipo y a ustedes. Nos vemos hasta la próxima.